El absolutismo representó el fortalecimiento del Estado por medio de la centralización del poder en el rey. Fue entonces cuando el Estado comenzó a intervenir más en el financiamiento de la educación y de las artes. Uno de los aspectos que demostró el desarrollo paralelo fue el de las monarquías, el mercantilismo, que fue el que caracterizó a los países europeos desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Los fundamentos del absolutismo se basan en los conceptos de soberanía real y del derecho divino de los reyes. El absolutismo, según Bossuet, era el gobierno por medio de los monarcas. El poder de los reyes absolutos, tanto no contravenía la ley de Dios. Entonces básicamente hablamos de que el absolutismo era el poder de un solo hombre sobre todo el pueblo, ¿no? Donde las riquezas solamente eran para el rey, donde el pueblo era pobre y donde el ejército gobernaba, básicamente, ¿no? Así es. Después del absolutismo, el absolutismo ilustrado creció. ¿De dónde salió? El absolutismo ilustrado nace ya que varias personas se preguntaron ¿por qué realmente solo una persona tiene rey? Y si realmente, si esa persona que tiene todo el poder sabe manejar el pueblo como debe de ser. Después de tantas preguntas nació el absolutismo ilustrado. Este absolutismo seguía siendo igual el poder sobre uno solo, pero este rey ya era capacitado. Este rey ya le importaba al pueblo, ya no solamente eran las riquezas del rey, sino eran las riquezas de todo el pueblo. Su pueblo ya no era pobre, sus avances tecnológicos crecieron, su ciencia se incrementó. Básicamente aumentó el rango de producción y el rango en el de crecimiento del pueblo, más que nada parte del propio reino. Eso hizo que todo el reino completo creciera de maneras muy aceleradas y que fue una de las formas de gobernar más estables que hubo, porque ya no necesitabas la aprobación de nadie, pero si el rey sí estaba capacitado para eso, él lo hacía. ¿Qué opinan del ilustrado, no? No sé, pero aquí dice también que el absolutismo desde un inicio, con lo que se socavó la autoridad de los antiguos reyes y de los feudales por el clero. O sea, esto inició desde antes, desde que empezó lo del absolutismo. Esto fue como que fue lo que marcó a esta época. Fue después del feudalismo, ¿no? Si no mal Así recuerdo. Y del clero. Se sabe a día de hoy que México tuvo una especie de absolutismo político, en tanto que el Estado era un partido y todo el sistema electoral estaba en manos del Ejecutivo. Ninguna libertad podía ejercerse a cabalidad. Así también el Poder Judicial carecía casi por completo de certeza y legalidad. El presidencialismo era despótico, al grado de usar la violencia como método de gobierno. Y por si esto fuera poco, la prensa estaba amenazada y comprada. Esto sucedió durante el porfiriato, durante el ya mencionado porfiriatismo, que duró aproximadamente 33 años. Pero también podemos encontrar que lo más parecido al absolutismo que tenemos en México fue cuando Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica fueron los emperadores que gobernaron México entre 1864 y 1867, solo 3 años, periodo breve y agitado por los choques entre la guerrilla republicana y los ejércitos imperiales mexicanos y franceses. Para los emperadores europeos fue imposible lograr un equilibrio entre sus ideales liberales y los intereses de los conservadores, quienes los habían llamado a gobernar el país. Todas sus buenas intenciones por salvar al país del caos fueron en vano, ya que su trono estaba erguido sobre las tambaleantes bayonetas francesas. La privación militar de Napoleón III a Maximiliano fue lo que marcó el fin del Segundo Imperio Mexicano y el fusilamiento del monarca por parte de los liberales. Un mensaje para Europa y herramienta clave para la consolidación de la soberanía mexicana. Y una vez ya escuchada la historia de estos 3 personajes, vamos a pasar a revisar qué fue el castillo de Chapultepec y el castillo y el monumento a Bellas Artes, ya que estos 2 personajes influyeron mucho en la construcción de ambos. Acompáñenos, por favor. Castillo de Chapultepec. Ubicado en la parte más alta del bosque de Chapultepec, fue construido entre 1785 y 1787, diseñado como casa de descanso por orden del virrey Bernardo de Gálvez. Sus usos han sido diversos, desde sede de colegio militar,
escenario de batallas durante la invasión estadounidense, residencia imperial de Maximiliano y Carlota, hasta residencia presidencial. Está dedicado a resguardar colecciones y objetos de personajes de la historia de México. El retablo de la independencia, el feudalismo porfirista, del porfirismo a la revolución, la reforma y la caída del imperio. Fue inaugurado como museo el 27 de septiembre de 1944. El Palacio de Bellas Artes es un recinto cultural ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, considerado como el más importante en la manifestación de las artes en México y una de las casas de ópera más renombradas del mundo. Este ha sido su escenario testigo de impactantes acontecimientos tanto artísticos como sociales y políticos. Su construcción data del final del mandato de Porfirio Díaz, por encargo del presidente mexicano con motivo de la celebración del centenario del inicio de la independencia de México, mas fue inaugurado hasta el 29 de septiembre de 1934, tras el estallido de la Revolución Mexicana. Como institución, depende del Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA, parte de la Secretaría Cultural de Gobierno Federal. En 1987 fue declarado por la UNESCO un monumento Patrimonio de la Humanidad. En su interior albergan diversos escenarios y salas para la práctica y exposición de obras. El Museo Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de Arquitectura se alojan dentro del primero. Exhibe de su forma permanente 17 obras murales de 7 artistas nacionales ejecutadas, de 1928 a 1963. En ellos Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, siendo el más antiguo en el país dedicado a la producción plástica nacional. Así también es sede de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía Nacional de Ópera, la Ópera de Bellas Artes, la Compañía Nacional de Danza y del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. El palacio mezcla varios estilos arquitectónicos, sin embargo, en él predominan el arte nouveau y el art deco. El primero en el exterior, que fue hecho por Adamo Boari, y en el interior por el segundo, el cual fue completado por Federico Mariscal. Absolutismo representó el fortalecimiento del Estado por medio de la centralización. De gobierno dominado
se